Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Antonio Atienzar España. Antonio es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es el responsable del área de operación y mejora dentro de la Dirección de Operaciones y Transformación Tecnológica de Aqualia, una de las mayores empresas de gestión del agua del mundo. Su carrera es un auténtico viaje por la ingeniería del agua a escala global. Ha sido gerente de la EDAR de New Cairo y coordinador de operaciones en Abu Rabars, ambas en Egipto, y posteriormente director general del Consejo de Administración de la EDAR de Atotonilco en México, que es la planta de tratamiento más grande del mundo construida de una sola vez. En el podcast del agua hemos querido conocer la historia de un profesional que ha dirigido infraestructuras colosales en condiciones extremas, ha formado equipos desde cero y ha vivido el reto de operar plantas de referencia mundial en culturas muy distintas, siempre con una mirada técnica, humana y resolutiva. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Antonio y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Un episodio imprescindible para entender qué hay detrás de las grandes depuradoras del planeta, cómo se gestiona el talento en proyectos internacionales y qué aprendizajes se esconden en la experiencia de quien ha estado al frente de auténticas ciudades del agua. ¡Arrancamos el podcast del agua! Buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola Daniel. Bueno, al fin. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Antonio Atienzar España. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciado en Ciencias Químicas por la UPV, la Universidad de Valencia, y eres responsable del área de operación y mejora dentro de la Dirección de Operaciones y Transformación Tecnológica en Aqualia. Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A., es una de las mayores empresas de gestión de agua en España y a nivel global. Ofrece soluciones sostenibles en abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas, liderando proyectos innovadores para optimizar recursos hídricos. Con presencia en más de 25 países, gestiona servicios para millones de personas, combinando experiencia técnica con un compromiso firme con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Ha sido el máximo responsable de plantas emblemáticas a nivel mundial con Aqualia. Fuiste el gerente de la EDAR New Cairo, Egipto, y el O&M Coordinator en Abu Rabas Project, y posteriormente fuiste el director general del Consejo de Administración en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco en México, que es la planta más grande del mundo realizada o construida de una sola vez. De todo esto, Antonio, queremos que nos cuentes en el podcast del agua cómo es vivir en Egipto y cómo son sus plantas, cómo es vivir en México y cómo es la EDAR de Atotonilco. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Antonio Atienzar España? Gracias Daniel por la introducción. Pues mira, ¿quién es Antonio? Yo creo que es algo que va cambiando, que ha cambiado durante el tiempo, pero ahora te diría que Antonio es el padre de una niña maravillosa que se llama Candela, de 5 añitos casi, y ahora mismo creo que eso es pues lo principal para mí. Bueno, Antonio, para que nuestros oyentes más o menos se sitúen, Antonio y yo estábamos en Aqualia a la vez cuando nos conocimos. Eh, Estábamos en la ciudad de Caltanissetta, en Sicilia, y conocí a Antonio allí en unas condiciones complicadas, ¿verdad, Antonio? Mm. Que era aquel contrato. Y bueno, pues oye, me pareció que era una persona agradable, interesante y que era con una experiencia tremenda. Y luego lo he ido siguiendo y eso se ha ido reforzando. Así que lo conozco desde hace tiempo, llevaba hace tiempo ya intentando que pasara por el podcast del agua y al fin aquí estamos los dos. Así que nada, Antonio, vamos a ver qué nos cuentas en el podcast del agua. Como siempre en este podcast, el que se sienta delante del micrófono nos tiene que contar por qué estamos aquí hablando. ¿Por qué estamos hablando en el podcast del agua? Básicamente es ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, Antonio? Cuéntanos, ¿cuál es la razón de que te metieses en el sector del agua? Pues yo creo que yo siempre diré que fue un poco por casualidad.
yo estudié químicas, cuando acabé la carrera hice el proyecto fin de carrera y busqué una empresa para hacer prácticas. Esta empresa era una empresa que estudiaba la contaminación en la Albufera de Valencia. Se hacían analíticas y veía cómo impactaba el uso de fertilizantes y la agricultura en esta albufera, que creo que ahora está volviendo a estar de moda, porque te estoy hablando de esto de hace veintitantos años. Entonces, pues como te digo, es por casualidad, empecé a trabajar en el mundo del agua. Esto me hizo que obtuviera mi primer trabajo después de hacer el proyecto de fin de carrera, que fue en una papelera llevando la línea de agua. En esta Ah, papelera abrieron una depuradora, una persona nos recomendó a mí y a otro compañero para venir a una depuradora en Madrid y así empezó mi periplo por el mundo del agua, un poco por casualidad. casualidad, pues casi todos los que pasan por aquí, ¿eh? Muy pocos han pasado por aquí y lo primero que han dicho es que yo lo que quería ser es jefe de una depuradora. No, 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 muy pocos. Una persona que conocemos tú y yo, José Miguel Belloso, no es que fuese casualidad, es que fue la mili, ¿te acuerdas? En aquellos Sí, tiempos sí. que teníamos que hacer. Pues José Miguel fue objetor de conciencia y eso le llevó hasta el mundo del agua. Pero bueno, muy bien las casualidades También que te nos digo traen que a por aquí. fecha de hoy estoy agradecido a estas personas que me dieron la oportunidad y que me abrieron la puerta de trabajar en un mundo tan maravilloso. O sea, fue de casualidad, pero esas casualidades yo a día de hoy estoy muy agradecido que ocurrieran. Claro, que no, no, eso es la parte buena de estar aquí en este sector, que te absorbe y te tiene cogido. Pues muy bien, ya tenemos más o menos centrado a quién es Antonio Atienzar y ahora vamos a ver un poco digamos, tu especialidad, ¿no? Antonio, eres químico, como has dicho, y tienes un máster en Gestión Internacional de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Puedes decirnos si esto te ha ayudado a lo largo de tu desarrollo profesional? Y cuéntanos cómo, o quizás consideras que te ha faltado algún área que pienses que pudiera haber sido importante dentro de tu formación. ¿Qué Yo nos creo que dices? la formación toda es importante y todo suma, pero creo que lo más importante y lo que echo yo un poco de menos a estas nuevas formaciones, a estas nuevas generaciones que aparecen, es un crecimiento profesional progresivo. O sea, yo en mi caso empecé desde abajo, o sea, empecé pues en una fábrica, a turnos, haciendo funciones de operario aparte de mis responsabilidades en temas de analíticas, temas de agua, pero sí que empecé desde abajo. Entonces, creo que esa progresión profesional de conocer todo el sector desde abajo, ir creciendo y ver las diferentes capas, es lo que yo echo un poco de menos ahora en las nuevas generaciones, que el crecimiento es mucho más rápido, enseguida pues a muchos jóvenes se le pone jefe de servicio sin haber conocido pues un poco las tripas de los trabajos. La formación, que si he hecho algo de menos, ahora mismo no, pero creo que toda la formación es bienvenida. Está claro. Tú, cuando estuviste, me lo comentabas, una vez que estuvimos hablando, aprendiste, digamos, a desenvolverte con el inglés a golpe de machete, ¿no? Eso, si hubieras venido ya de sabido ya ese inglés, ¿tú crees que hubiera ido mejor o lo No, mismo da? yo creo que, hombre, tener un buen inglés es importante. Yo creo que esto es un problema que las nuevas generaciones no se van a enfrentar a él porque la formación en idiomas es mucho mejor que en nuestra época. Pero yo creo que hay otros temas más importantes. Obviamente para comunicarte necesitas tener un nivel aceptable de inglés, pero hay otros temas más importantes en ese desarrollo profesional. No, era porque a mí me pasó lo mismo con el italiano, que lo aprendí eso, a golpe de machete. Vale, pues vista tu parte, digamos, más formativa, si te parece, pasamos a tu parte, digamos, profesional, ¿no? Claro. Cuéntanos tus comienzos en la edad de la gavia, cómo es la planta de la gavia, porque empezaste en la edad de la gavia. Cuéntanos un poco cómo fue empezar en una planta de ese tamaño, cómo estabas de cómodo. Digamos que sitúanos en el comienzo de la etapa profesional de Antonio. Sí, como te digo, mi primer trabajo fue en una papelera.
Hablo de la Gavia como mi primer referente de aguas, porque aquí en la papelera estaba en la línea de agua, era una fábrica industrial y entonces abrieron una depuradora. Estoy hablando de hace 22 años. Cuando hicieron la puesta en marcha de esa depuradora, una persona, Pablo, que en ese momento estaba en cada agua, me recomendó para que me viniera a la Gavia. La Gavia estaba en fase de construcción y puesta en marcha, entonces yo la Gavia he aprendido muchísimo, muchísimo, porque hicimos la puesta en marcha, formamos el equipo y fue una época de aprendizaje muy dura, porque yo tenía, pues no me acuerdo qué edad, pero era un pipiolo, entonces yo no tenía igual las tablas para llevar a personal. Nos pusieron a cargo a personal y yo era muy joven. La mayoría de ellos eran muchísimo más mayores que yo. En esa época, pues, no tenía las tablas pues para llevar al personal. Cuando había un problema, pues, en vez de mantener la calma, pues muchas veces explotaba, si no es la manera de nunca de trabajar. Todo esto lo vas aprendiendo. La Gavia, una época súper bonita porque aprendí muchísimo. Fue mi primera inmersión en el tema de aguas con una puesta en marcha de una planta, pues yo creo que en aquella época podría ser la quinta o la sexta más grande de Madrid. Y bueno, de Madrid, de España, porque sabes que las plantitas aquí no tienen, no son de mucho caudal. Entonces sí, una época de aprendizaje dura en esa época, pero que aprendí mucho, porque aprendí desde qué hay que hacer pues para limpiar una reja de entrada, tonterías que parecen no importantes, pero creo que para una buena gestión te ayuda muchísimo. Es que yo creo que es la clave. Eso y luego también a ver. Sí, a la hora de la construcción, cuando si pasas por etapa de construcción de una planta, haber estado primero en operación, porque muchas veces la gente que está en construcción se olvida de que luego hay que explotar. Entonces yo creo que esas son las dos claves. Y me parece que lo que has comentado y lo que has comentado en la introducción, ¿no? Que estabas que estabas un poco como el eh, eh, aprendiendo a llevar a la gente y que eso luego te ha curtido para la parte posterior. Yo que me parece que es imprescindible. No vale pasar directamente a ser jefe. Primero hay que ser indio. Claro, totalmente, totalmente. Ya te digo que me acuerdo de aquella época de 12 horas al día, turnos mañanas, turnos noches, fines de semana y pues tener que ir en cualquier momento porque había un problema. Yo creo que es algo que te curte y creo que me ha ayudado muchísimo. Pues mira, oye, eso es uno de los primeros tips que estamos dando en este episodio. Ya te digo, yo ya lo sabía que traer aquí a Antonio Atienzar era una masterclass. Iba, nos ibas a dar una masterclass. Ya verás cuando empecemos con la chicha. Eh, a la vez que estabas llevando plantas depuradoras, también estuviste como profesor de máster en la Universidad Rey Juan Carlos, eso, en paralelo a tu posición de jefe de planta. Cuéntanos cómo fue eso, cómo es que estuviste a la vez a caballo de las dos posiciones, cómo viste las nuevas generaciones de profesionales del agua y cómo te sentías como profesor. Qué tal fue esa experiencia, Antonio? Pues fue un poco también, pues, por casualidad, como el anterior. Me llamaron, me dijeron que si quería participar unas horas siendo profesor en un máster de agua. Me lancé y dije, ¿por qué no? Podía compatibilizarlo porque era un máster internacional que había públicos de todos los países, con lo cual se hacía por la tarde. Entonces me permitía compaginar perfectamente mi trabajo de aquella época con la impartación del máster. Eh, También, o sea, yo nunca había dado clase. Creo que preparárselas, intentar comunicar, llegar a los alumnos es algo complicado. Eh, yo sigo siendo más un especialista de agua que un profesor. O sea, sí que lo hice, sí que lo disfruté, pero al final, pues mi trayectoria profesional ha sido explotando plantas de tratamiento de agua. Esa parte estuvo muy bien. También vi mucha gente joven interesada en el mundo del agua,
que no llegaba de casualidad como nosotros, sino que los veías que habían elegido un poco ese camino, lo cual también me alegra, que ya se empiecen a plantear como un tema importante y como una opción de carrera el tema del agua, que creo que también últimamente está pasando, que ya se ve como una opción. Sí, ya has oído de gente que diga, jo, yo lo que quiero ser, estando en la universidad, yo lo que quiero ser es jefe de servicio, jefe de planta de una depuradora. Sí, Yo creo que sí, que ahora ya, o por lo menos buscan un máster, buscan hacer la formación. Y eso es buscado, porque en nuestra época, acuérdate que no teníamos esa formación tan amplia y nosotros salíamos de la carrera y directamente nos íbamos a ver dónde nos contrataban. Ahora, sin embargo, buscan ese caminito diciendo, pues mira, voy a hacer una especialización en tratamiento de aguas porque me quiero dedicar a eso. Y ahí hay una intención, que en nuestra época era, a ver si me contratas donde sea. O sea, quiero me da igual. trabajar, quiero Me da trabajar. igual. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó que yo empecé a echar currículums como sobre, ¿no? Yo lo he contado en alguna entrevista que me han hecho y me cogieron en FCC. Yo, FCC en España, en Zaragoza, eran los que llevaban la basura. Y yo decía, bueno, pues basura, pues basura. Y luego era agua. Así que, fíjate, si es casualidad, pues es que es casualidad. Y pues a lo mejor ahora está cambiando. Pues oye, vamos a ver cómo va eso. Porque si la gente lo busca, a lo mejor es otra historia. Pero yo creo que da igual, ¿eh? Al final es un sector tan apasionante, lo pasas tan bien, tan necesario, que yo creo que da igual cómo vengas, que te come. Sí, Bueno, totalmente. bueno. Pues ya después de esa etapa entras en Aqualia y te vas directamente a Egipto, a la planta de New Cairo. Cuéntanos un Entre poco. medias, que creo que igual Sí, no está claro, pasé por Butarque. Estuve con ay, cuéntanos. Astisa, que Butarque, bueno, la conocéis, es una planta de Madrid, y allí ya tuve, pues creo que estuve 4 años en Butarque, planta también grande, creo que la segunda de la Comunidad de Madrid, eh, con un personal pues que llevaba muchos años en la planta, entonces también la considero como un reto. Le tengo también mucho cariño a esa planta. De hecho, sigo hablando con muchos de los operarios o con algunos de los operarios de aquella época. Manuel Collado, Juan Ramón, que seguro que si oyen el podcast se alegrarán. Les saludamos Entonces, desde aquí. una época también pues llegar ya con una posición más definida. O sea, llegué ahí como jefe de operación. Ah, Entonces, el primer trabajo, porque en La Gavia estuve a caballo entre el Ayuntamiento de Madrid y fue cuando le pasaba al canal de Isabel II. O sea, pero ya en el Butar que entregué que nuestro cliente era el canal de Isabel el II. canal. Entonces, trabajar para el canal, creo que todo eso te da muchas tablas en cómo gestionar una planta que era antigua y tenía sus problemas. Entonces, pues echar muchas tablas, mucha dedicación 24/7, porque los problemas no aparecen por la mañana. Tú lo sabes, que los problemas aparecen el fin de semana, por la El día de noche Navidad. o el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, pues mucho aprendizaje también, mucha cómo resolver problemas y empezar a gestionar, aprender a gestionar a ese personal. También habría personal que llevaba muchas horas de vuelo, me imagino, ¿no? Sí, claro. Mucha experiencia, gente mayor. Y A tú eso me refiero. también, un chavalín. Claro, yo tenía nada, hasta ahí pues 20 y pocos años y era gente que llevaba muchos años, que habían estado en esa planta y que se la conocían como su palma de la mano. Qué bueno, qué bueno. Una etapa interesante la de Butarque. Oye, y ya de ahí, ahora sí, te pasas directamente a Aqualia y te vas a Egipto, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poco cómo fue entrar en Aqualia, cómo fue que te marchaste a Egipto, cómo fue la primera aterrizaje en Egipto, que dijiste esto es sencillo, esto no tiene nada que ver con lo que ya he visto, no, con Butarque, cuéntanos un poco y si tienes alguna anécdota, que aquí las anécdotas nos encantan, cuéntanos, Antonio. pues me llamaron, me ofrecieron que se me quiere ir a Egipto. La verdad es que no tardé mucho en pensarlo porque me pareció súper interesante liarse la manta a la cabeza, irte a otro país, empezar
pues eso, empezar con otra cultura y dije que sí. Era una planta que estaba también en fase de construcción, entonces ahí empezamos. Yo ya llegué cuando estaba la construcción casi acabada. Empezamos con la puesta en marcha, se eligió al personal, pues eso es algo también que creo que también te hace aprender mucho. O sea, al final estás casi montando una empresa, porque llegas, no hay nada construido, tienes que un poco construirlo, desde la contratación del personal hasta qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Y bueno, anécdota, pues que era en plena primavera árabe. No había iniciado, o sea, sí, justo cuando llegué yo había empezado. Entonces era una época muy movida en Egipto. O sea, yo he vivido toques de queda. Me acuerdo que a Toma, las toma, 6 de toma. la tarde había que estar en casa. Entonces tú sabes cómo es la planta, que a las 5 tenías que salir corriendo diciendo, oye, que tengo que llegar. Tengo que llegar porque la ciudad se tomaba de militares, cortaban las carreteras y a partir de las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar en casa. Eso he vivido pues toques de queda, he vivido un golpe de estado, me han traído a España pues no sé cuántas veces, pero 4 o 5 seguro. Porque cuando en España desde lejos todo se ve mucho más grande. Entonces en España muchas veces veían la situación y parecía que aquello estaba en guerra. Tu día a día no era así. Tu día a día era una vida normal, pero claro, desde fuera todo se magnifica. Entonces, la empresa nos cuida mucho, nos cuidaba mucho. Entonces, cuando él veía o cuando la empresa veía que había cualquier riesgo, lo primero que quería es poner a salvo a sus empleados. Entonces te traían para España. Entonces estabas una semana hasta que ya te ponías a quejarte en plan de, oye, que yo tengo que estar allí. O sea, que el trabajo está allí. Y ya cuando veían que la cosa se calmaba, pues te dejaban volver. O sea, una época también bonita. Sí, ¿no? Y cómo es llegar allí y que, porque claro, me imagino que la construcción sería una construcción internacional, ¿no? ¿Cómo, cuando tú llegaste, cómo estaba de avanzada la construcción o cómo estaba la puesta en marcha? ¿Cómo, Es, cómo fue ese comienzo? la construcción estaba ya casi acabada. Estábamos en el tema de punch list, de ver lo que quedaba por remates. Y ya empezamos la puesta en marcha. Sí, fue pues un poco rematar la época, sí que hubo unos meses de los cuales está bien aterrizar y no, pues estaba al final de la obra, lo cual hubo unos meses que te permiten aterrizar, conocer el proyecto, Claro. empezar a buscar al personal y ya directamente a la puesta en marcha. ¿Y cuánta gente tenías allí, Antonio? ¿Cuántos Allí, contratasteis? ahora te voy a decir que poquitos comparado con los otros, pues yo creo que eran en total unos 26 30 personas. Ah, vale, vale. Ahora te diré un Y, poco de eso. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando estuviste allí, dinos cómo era un día normal en la edad de New Cairo y también un poco cómo era tu vida allí, ¿no? Si era sencillo, si te conseguiste adaptar rápido, si encontrabas, yo qué sé, el dentista o tu dentista con una, digamos, con una calidad aceptable para estar allí. Pues mira, mi día a día en la planta te voy a decir cómo es y cómo recomiendo que sea para cualquier persona que empiece a Sí, sí, sí. trabajar o que esté trabajando en este sector. Lo primero que tienes que hacer, o lo primero que hago yo siempre en todas las plantas que he estado, es antes de casi dejar el coche, bajarme y recorrerme toda la planta. O sea, ver todo el proceso, ver cómo está funcionando, porque las plantas no se llevan desde un despacho. Entonces, si tú no ves cómo está saliendo el agua, cómo está funcionando tu centrífuga, y verlo no que te lo cuenten, sino verlo tú, Ahí está, ahí pues no está. puedes tomar decisiones. Y creo que por mucho que tardes y por mucho que te parezca que no estás haciendo nada, ese paseo matutino, que no tiene que ser solo por la mañana, o sea, yo de hecho lo hacía varias veces dependiendo de cómo estuvieran las condiciones de proceso o de la planta. Pues es súper importante que tus ojos vean cómo está todo y que tú puedas dar órdenes o instrucciones con lo que has visto. Y que también los operarios, los trabajadores te vean. Es importante que te vean, que saben que está ahí, que estás preocupado por el proceso y que
estás allí trabajando como uno de ellos. Eso creo que es fundamental. En cuanto a lo del tema de dentistas, médicos, es que el mundo de la expatriación creo que no lo conocemos. Cuando nos vamos a Egipto pensamos que nos vamos al tercer mundo y no es así. O sea, hay grandes profesionales, profesionales, incluso yo he tenido un dentista, hablando de dentista, que para mí ha sido uno de los mejores Toma, que he tenido, e incluso aquí en España. Sí que hay, o sea, hay extremos. Hay pues el dentista que dices, madre mía, ¿dónde está la higiene de ese sitio? Pero hay grandes profesionales. Entonces creo que desconocemos un poco, cuando nos expatriamos, pues sí que hay profesionales buenos, que puedes tener una vivienda que esté muy bien. También tienes otras cosas, hay cosas duras como pues ir a comprar al supermercado y no encontrar los productos que comes normalmente, que parece una tontería, pero cuando llevas un tiempo, pues por ejemplo en el mundo árabe no encuentras cerdo. O sea, y un jamoncito, alguien que viene de España, es como... y un vaso de vino, un jamoncito, un vaso de Pero vino. que son cosas mínimas o cómo te reparan algo en casa, que dicen, pero ¿qué me has hecho aquí? Son tonterías que también te digo que al principio yo veo que esto es una evolución. O sea, todas estas cosas, todo el día a día que te hace gracia y que es una experiencia, es cierto que cuando ya llevas muchos años, pues eso te va ya un poquito minando pues tu paciencia y creo que es un momento ya cuando te pide tu cuerpo cambiar de país o volver a otro. Yo creo que el tiempo ideal, y es el tiempo que he estado yo siempre, así son 5 años, que en realidad es lo que te suele mandar la empresa. O sea, que está bien que sean esos 5 años, dejar el proyecto funcionando y ya otra cosa. Qué bueno, porque esto, ahora que cuando lo estabas diciendo, estaba viéndolo yo también, estaba recordándolo. Sí que es cierto que cuando llegas a un sitio, pues a veces te falta eso, cosas como el jamón o te apetece un torrezno, ¿no? O yo qué sé, cualquier cosa así que a lo mejor no la tienes tan a mano. Pero es que no hace, es que es porque comparas con lo que tenías antes. Simplemente hay que tener la mente abierta, ¿no? Y adaptarte a lo que tienes allí. Y yo creo que 5 años es perfecto, igual, yo creo que más ya es eso, es ya dejarte allí para quedarte para siempre, ¿no? Casi podríamos hablarlo o algo así. Pero bueno, está bien, oye, me ha parecido muy interesante tu día a día y cuando estuviste allí creo que llevaste a la vez también la planta de Abu Rabás. Estabas un poco llevando a caballo las dos plantas. Si eras como el O&M Sí, te Coordinator. cuento, Cuéntanos un poco esta también. no era llevarla porque lo que se hizo es presentar la licitación, ¿vale? Se iba a presentar la licitación, entonces se creó una figura o se pretendía en ese momento crear una figura, la cual me parece muy interesante, es meter a alguien de operación desde la fase de diseño. ¿Para qué? Para coordinar esa figura de luego la vamos a operar. Entonces, si la vamos a operar, vamos a meter a una persona que sea de operación para que el operador esté presente y pueda opinar y pueda decir, oye, no, pues igual esto sí que te puedes ahorrar algo, pero a la larga va a ser un extra coste para la empresa. Entonces intentó meter esta figura en fase de licitación, que no la operábamos, para desde la fase de diseño intentar hacer ese recorrido. Que era lo que te comentaba yo antes. Yo creo que esa figura es clave a la hora de la construcción, porque muchas veces el que está construyendo piensa en eso y está centrado en construir, 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 y muchas veces deja de lado algunas cuestiones que para los que hemos estado en operación son claves, ¿no? Que estamos al tanto y que hace falta. Pues muy bien. ¿Y qué tal llevaste los dos trabajos? Bien, porque esto fue ya en la última época de New Cairo. De hecho, la última época ya estaba en Madrid, iba a menudo a New Cairo porque seguía gestionando. Pero bien, porque ya era una planta New Cairo que estaba rodada. El personal ya estaba formado, se habían marcado las pautas de cómo trabajar, era personal que venía de no conocer nada. De hecho, muchos de los operarios eran, fíjate, es curioso, eran personas del turismo que se dedicaban
que se dedicaban, pues eso, a guías turísticos que hablaban español perfectamente. A ir a las ¿Y pirámides. qué ocurrió? Que la primavera árabe el turismo murió. El turismo, no había turismo, no iba nadie a Egipto. Entonces esas personas se reciclaron con muchas ganas y, y tenía personal formado y que se había formado, lo habíamos formado como queríamos, era casi, lo habíamos moldeado. Entonces era una planta que en el Cairo funcionaba y funcionaba muy bien y ya te digo que esa época estuve 2 años a caballo entre España y Egipto y fue cuando estuve haciendo esta figura. Qué bueno, qué bueno. Oye, hablando un poco del personal de New Cairo, que lo hemos pasado así como muy deprisa, ese personal has dicho que lo contrataste tú íntegramente, lo formasteis vosotros, vamos, lo contratasteis vosotros íntegramente, eran, digamos, reciclados de otros sectores. ¿Cómo es que, porque lo comentábamos, ¿no? Al preparar la entrevista, en New Cairo llegaste a una tasa de absentismo del 0%? ¿No es cierto? Cuéntanos cómo es la vida del personal en una planta de esas A ver, características. lo Cuéntanos cómo era normal, el perfil. sí, lo normal en Egipto y en muchos países es tener porcentajes de absentismo muy grande. ¿Qué o cuál fue la filosofía que implantamos y que implanta la empresa para que funcione? Primero, darle condiciones laborales buenas. Pues pagar un sueldo digno, un trato, creo que el trato es súper importante, o sea, tratarlos como lo que son, como iguales y como el motor de nuestras plantas. Sin operarios las plantas no funcionan, por lo cual es una pieza clave y súper importante para cualquier planta, con lo cual dale su valor, dale su papel, dale su lugar. Creo que ese trato de que se sientan importantes porque lo son, o reconocer, más que se sientan, no, reconocer su importancia porque son importantes y un salario pues competitivo, creo que hace que la gente se implique y que la gente se sienta parte de algo y que lo sientan como suyo. Y cuando tú sientes algo como tuyo, lo cuidas. De hecho, cada vez que teníamos una visita se quedaba sorprendida del nivel de limpieza, de mantenimiento que había, porque es que la gente de verdad que sentía la planta como suya. Ya hablamos de Egipto, que es un país, no sé si habéis estado alguna vez, que las calles están muy sucias, que está todo sin asfaltar y llegabas de repente a la planta, que era una planta de aguas residuales, y llegabas a un oasis dentro de un país que parece mentira, que pues las calles por el tema de pues la recogida de basura no es tan buena como la de aquí, pues te encontrabas montañas de basura, incluso en barrios de los que llamamos buenos. Entonces, para mí fue algo, la verdad, que yo pediría a las empresas que lo piensen y creo que muchas se hacen. O sea, pues paga salarios competitivos, hazle a las personas que se sientan parte de la organización y así conseguirás tener personal implicado. Está claro. Pero es que al final yo creo que se hace, o lo hacemos casi, o lo hacen la mayoría de las empresas más europeas. Yo he llegado a sitios y te pongo el ejemplo de Arabia Saudí, que allí he encontrado gente viviendo en gente viviendo en la planta, pero no viviendo de unas formas humanas, unas malas formas. Entonces, es que yo creo que es la clave y con eso consigues que, digamos, que el personal esté a tu lado y que haga lo que tiene que hacer, cuidar la planta y tenerla limpia y tenerlo todo completamente operativo. Bueno. Antonio, oye, hemos pasado un poco de puntillas por cómo fue tu vida allí cuando estuviste en Egipcio. Cuéntanos un poco cómo te adaptaste, aunque ya has comentado que prácticamente, no prácticamente, pero que muy bien allí, ¿no? Pero ¿qué te sorprendió más de la cultura egipcia, tanto a nivel profesional como personal? Porque eso también es interesante, ¿no? La parte cultural en el puesto de trabajo, cómo te adaptas a las otras personas y cómo influyó en tu manera de trabajar y de relacionarte con el resto en el día a día. Yo creo que lo más chocante es para mí, que era el primer país árabe donde trabajaba. Entonces hay muchas normas que tú tienes que conocer. Pues, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados que una persona se vaya a rezar en mitad de la jornada laboral.
Es algo que en Egipto pasa menos que en otros países. Por ejemplo, en Arabia Saudí, que también he estado trabajando, pues es mucho más exagerado. De hecho, todo el mundo para. Entonces son pequeñas cosas que te llaman la atención, pero que tú tienes que respetar y tienes que aprender a que parte del trabajo es ese. O sea, me refiero que a ciertas horas, cuando suena el rezo, pues algunos operarios se van a ir a la mezquita, porque en la planta teníamos una mezquita. Son cosas que te chocan, como imagínate una iglesia en todas nuestras plantas, Sí, pues no sí. es algo que no esperas. También te das cuenta de que aunque muchas veces nos parezca que su cultura es mucho más cerrada, yo me he sentido muy respetado. O sea, me he sentido muy respetado y que no, por ejemplo, ellos, desde tomarte una cerveza, allí el alcohol, no beben alcohol, no comen cerdo, pero ellos respetan que tú te tomes una cerveza en el trabajo. Obviamente me refiero en tu vida diaria. O sea, Sí, claro. en una tarde que sales, o sea, ellos no, o sea, dice, ellos lo que se plantean, yo no bebo, pero tú eres europeo, tú tienes otra cultura. Entonces sí que me he sentido respetado. También en estos países que hay tan pocos españoles, pues ahí los pocos que somos formas una familia. De hecho, después de tantos años seguimos quedando con la gente que estaba allí, seguimos siendo amigos y un poco te sientes arropado y tu familia son, que esto es un poco, creo, muy cultural de los españoles, que los españoles cuando estamos fuera buscamos españoles para juntarnos. Claro. No sé si es un tema ya de idiomas o por qué, pero es cierto que nos juntamos. Entonces, en una época tan movida como fue la primavera árabe, con tan pocos españoles, pues ahí formamos una familia que no sé, a fecha de hoy seguimos quedando, nos seguimos viendo aquí en Madrid, que por casualidades casi todos a fecha de hoy estamos en Madrid. La verdad que me llevé a mucha gente, casi todos de ellos tengo que reconocer que eran periodistas, porque en esa época había. Anda. Sí, ten en cuenta que era la época en la que estaba en plena Egipto, salía todos los días en las noticias. Entonces, la mayoría de las personas que estaban trabajando fuera eran españoles, eran periodistas, perdón. Entonces, sí, de hecho, era como el no periodista dentro de un Tú, grupo grande de tú eras periodistas. el raro que estaba en la Trabaja en las depuradora. aguas, sí. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues entonces allí de maravilla, ¿no? Que sí que es duro, pero digamos que te buscas la forma de hacerlo más llevadero. Bueno, acaba tu etapa en Egipto, que al final, la última parte, como has comentado, la estuviste llevando un poco a caballo entre las dos posiciones y también viniendo llevándolo desde Madrid, en fin, un poco, digamos que fue eso en las últimas etapas, y ya de ahí pasas con Acciona a la edad de Atotonilco en México, que ya he comentado que es que es la planta más grande construida de una sola fase y que, como se puede imaginar los oyentes, es una planta con unos números que abruman, la edad más grande del mundo, ¿no? Construida en una sola fase. Ahora queremos que nos des un paseo por allí, por Atotonilco, cómo es, cómo, porque todavía sigue funcionando y es una de las plantas eso más abrumadoras. ¿Cómo es? ¿Qué caudal tiene? Líneas, personal, un poco todo. Y cuéntanos también si es una planta que tiene algún problema que nos puedas contar. Pues mira, como tú has dicho, a Totonilco, pues también me llamaron, yo en ese momento estaba súper feliz en mi puesto de trabajo, pero claro, cuando te llaman y te dicen a Totonilco, Atotonilco. es como, te vas como director de la planta más grande del mundo. Por muy cómodo y por mucha pena que me diera cambiar, pues no sé, no es algo que no te puedes plantear. Sí, yo no me imaginaba, o sea, a fecha de hoy, aunque lo cuente, no es igual contarlo que llegar y ver la magnitud de esa planta. Te voy a dar pinceladas. Tener Por 30 favor, sí. digestores, Madre mía. tener un tren dentro de la planta que te lleva la mercancía, o sea, que te lleva la mercancía, los químicos, o sea, llegaban en tren y el tren entraba dentro de la planta por el volumen de químicos que se usaban.
tener 12 motores generadores de 2700. Pinceladas te estoy dando, ¿eh? Sí, sí, no, no, claro. 220 trabajadores. 220 trabajadores. Era una planta, pues que yo no tenía referentes, por mucho que te imagines cuando llevas ahí y te ves las 1700 hectáreas. O sea, era un pueblo, era un pueblo. Aquí, por ejemplo, los recorridos los seguía haciendo, pero muchas veces me llevaba una hora y no conseguía acabar Mm. todo el recorrido. Y desde luego andando no podías No, hacerlo, no, ¿no? sí, sí, Tenías lo que hacía andando, hacerlo lo hacía andando. Es así. algo, es una norma que yo me he puesto porque si vas en coche, al final no pasas por todo. Entonces, a mí me gusta pasar desde el proceso a entrar a los CCMs, a todo. Y si lo hacía andando, o sea, era, pues eso, tardabas una hora y te costaba más poder hacer esas rutinas. Pero sí, sí, la hacía. Bueno, qué bueno. Oye, y cuando estabas allí, has dicho que lo primero era darte una vuelta, pero ¿cómo era un día normal en la edad de Atotonilco, ¿no? Para ti, digamos, de la edad, ¿cómo era ese día normal? Pues allí, ya te digo, primero una visita, luego Ujú. pues un poco organizar todas las tareas, luego el tema contractual ahí era complicado porque pues había muchos stakeholders a los cuales ya no solo el cliente, sino pues el agua iba a agricultura, las personas, o sea, los agricultores estaban acostumbrados a regar con agua residual, con agua no tratada. Entonces, como ha pasado en España y como ha pasado en todos los sitios del mundo, cuando tú le empiezas a tratar el agua y le das agua, porque se les daba totalmente gratuita, pero era agua, agua limpia. O sea, agua ya tratada. Entonces había una posición, los agricultores tienen mucho peso dentro de la sociedad mexicana, con lo cual era un rompecabezas diario, o sea, diario para que todo funcionara. Ya no eran los problemas de la planta, sino que también tenías que trabajar esa presión social, ese trato con el cliente. O sea, era complicado, pero también una manera de aprendizaje, pues tremenda, porque conoces también o ya tus stakeholders ya no solo es el cliente, sino son los pobladores del pueblo de al lado, los agricultores, y otro dato que creo que es interesante, por ejemplo, Ujú. para remarcar la importancia de tratar ese agua. Yo les decía, estamos quitando 180 toneladas de basura diarias. Eso se te va a ir a los campos, se te va a ir a tus presas. Entonces, un poco para verles y para formar y para concienciar de que ese agua es mejor que la que estaban usando. Ese es un proceso y creo que esto ha pasado en todos los sitios, que cuando hay algo nuevo pues hay una oposición y luego ya cuando empiezan a conocer pues las virtudes de tratamiento de aguas pues la cosa cambia. Qué bueno, pues sí, claro. Y con el cliente, porque que el cliente entiendo que sería una administración o que Sí, sería, ¿qué tal era la relación con ellos? ¿Eran duros? eran duros pero la relación era buena. La relación era Era buena? hubo muchos cambios porque hubo elecciones, ha habido muchos cambios, pero bien, yo creo que bien y cuando ven que trabajas, cuando ven que las cosas salen para adelante, pues es una relación fluida y la verdad que es contento. A fecha de hoy sigo hablando con muchas personas, con muchos de los clientes de allí. Qué bueno, qué bueno. Oye, y has comentado que eras el director general del Consejo de Administración. ¿Cómo era, cómo era ser el director general en una planta de ese calibre? Cuéntanos Pues, en qué consistía eso de ser el pues director general. al final tú eres el representante cuando de las tres empresas. Aunque tú lleves la camiseta de una empresa española, tú eres la persona que da cuentas y que representa a las tres empresas. Entonces, llegar a ese equilibrio de quitarse un poco la camiseta de tu empresa que te ha contratado y y intentar representar a las tres empresas, que al final eres eso, eres el representante en este caso eran de dos empresas mexicanas y una española. Ujú. Entonces, tienes que aprender a, pues eso, un poco que los problemas los tiene, aunque al final
cualquier cosa que sea bueno para la planta va a ser bueno para las tres empresas, pero muchas veces nos cuesta quitarnos la camiseta de nuestra empresa y ponernos la de las tres, aunque sea la forma de hablar, que es una tontería, porque al final cuando tú diriges una empresa lo que vas a hacer es beneficiar a la empresa para que vaya bien. Pero sí creo que es la parte más difícil, llegar al equilibrio pues de representar a las tres empresas y que las tres y que la relación entre socios sea buena. No siempre es fácil. Sabes que siempre hay, cuando hay temas pues de úter, de sociedades, de SPVs, pues esa relación muchas veces se tensa. Y llegar a un equilibrio y que la relación entre los socios sea buena, creo que es importante y yo creo que se consiguió. Que es complicado y como lo has dicho tú, la UTE, yo tenía un trabajador que decía UTE pute, ¿no? Porque era complicadísimo la relación y allí parecía que iba todo el mundo a degüello contra los otros. Eso, lleva, digamos que ponerte siempre la gorra de equilibrista y ahí que todo gire bien. Pues mira, Antonio, ahí te puedes poner la medalla porque hacer que las empresas se entiendan, eso es un trabajazo. Háblanos un poco del personal de Atotonilco, cómo era este personal, qué tipo era como el de Egipto, ¿no? Que era, digamos, que ves que venía de otro sector y que se había reestilizado, ¿no? ¿O cuánto personal tenías? Ya has dicho Sí. 220, pero cuéntanos un poco si era todo local, cómo era en cuanto a la tasa de absentismo, en fin, cuéntanos un poco. El personal era todo local. Yo era el único expatriado español o extranjero que había en la planta. Eran como bien has dicho y como bien he dicho, 220 personas. Yo cuando llegué a Totonilco el personal ya estaba contratado. Yo llegué en una época que ya el personal era el que tenía, sí que hice muchos cambios, sí que hice una reestructuración de la plantilla, pero al final yo estaba trabajando con el personal que me habían dado. Eso es más complicado, o sea, porque al final el moldear a ese personal como tú quieres que se trabaje es mucho más difícil. El asentismo, pues allí yo no pude, pues eso, tema de salarios, pues estábamos un poquito más limitados, también ten en cuenta que son 220 personas, Claro. el margen es mucho menor. Pues toda esa parte el asentismo era mayor, también había una rotación mayor, o sea, pues una rotación me refiero, pues sí, Sí. Se teníamos que, marchaba. o teníamos que despedir a más gente por gente que lo pillabas durmiendo a las horas debajo de la calefacción de digestión, o sea, también es normal, o sea, cuando tienes 220 de personas, es difícil que no haya problemas. No obstante, o sea, también tenía gente muy implicada y gente con muchas ganas, gente joven que tiraba para crecer dentro de la empresa. Creo que también intentábamos darle un plan de crecimiento dentro de la empresa. Incluso yo peleé porque trabajadores, cuando habían llegado ya a su límite dentro de Atotonilco, dentro de la empresa, pues decir, oye, somos tres empresas punteras en el mundo del agua, vamos a mandarlo a otros proyectos para que vean que hay posibilidad y hay crecimiento laboral. Y entre socios, pues lo hablamos y decimos que sí, que vieran que el que trabajara, el que se esforzara, ya no solo iba a poder llegar a crecer dentro de la empresa, dentro de Atotonilco, sino que se podía ir a otro proyecto. Por ejemplo, mandamos a uno de los operarios, cuando ya llegó a su tope allí, dijimos, aquí no te podemos ofrecer más. Pues lo mandamos a Veracruz, que teníamos servicios de agua allí, y adquirió un puesto de jefe de planta y allí sigue peleándose. Toma, toma. Qué bueno. Eso está muy bien, Antonio. Y eso en cuanto al personal, pero en cuanto a problemas o en cuanto a situaciones complicadas en la planta, cuéntanos alguna Problemas, con alguna problemas, anécdota. problemas muchos. Ya te he dicho, Claro, ¿no? o sea, muchos. Bueno, ahí teníamos un tema que has dicho social importante. Nosotros nos han llegado a tomar la planta varias ¿Qué veces, dices? ¿Qué dices? bloquear las entradas y que el personal se quedara
se quedara atrapado de alguna manera, porque luego siempre buscabas la manera, hacer una planta tan grande, conseguías sacarlo, pero era un poco misión imposible. Tengo al personal, tenemos que rotar, les tenemos que pasar comida, tenemos que sacar a un turno para meter a otro a escondidas sin que la planta tomada, porque eran por protestas Qué sociales, por lo fuerte. que te he dicho del uso del agua residual, que querían que fuera, que siguiera siendo agua residual, no agua tratada. Y eso era, o sea, yo nunca había habido algo así de tener que sacarlos por las vías del tren para meter al nuevo personal, meterle comida, o sea, son Qué cosas que fuerte. no te esperas vivir en una planta. Entonces, pues eso, esas son cosas, yo creo que lo que destacaría como más diferente o como problemas que no son problemas de operativos, porque ves que los problemas operativos los tenemos en todas las plantas y quien te diga que no, pues te miente. Entonces, yo destacaría más estos problemas, estas tiranteces con el cliente, perdón, con el cliente, no, con los pobladores, con los agricultores. Claro, el cliente también, por otra parte, ten en cuenta que tiene que oír también a esta persona, entonces tiene que estar a mitad. Entonces, ese equilibrio también es difícil. Pero que eso es lo que vamos, destacaría como diferente, como problema que no había vivido y no sé si me tocará vivirlo más. Qué bueno. Qué bueno. Oye, ¿y tú de manera personal, cómo fue la vida en México? Bueno, en la planta ya más o menos nos has contado, pero ¿cómo es la vida en México? ¿Qué Pues les dirías a la gente joven que se vaya o que no se vaya a México? ¿Es un yo te país diría, peligroso? yo te diría que sí, a que te vayan. Ujú. Yo Ah, no mira. soy igual que te he dicho, mira, para que veas, durante la primavera árabe, yo Sí. nunca sentí miedo, sentí peligro. Con esto te quiero decir que no soy una persona asustadiza o que no soy una persona, sí que soy una persona bastante coherente, pero no soy un loco. Y en Egipto te diría, perdón, en México te diría, ¿es peligroso? Sí, lo es. ¿Se puede vivir? Totalmente. Vas a tener una calidad de vida tremenda. Lo que pasa es que tienes que tener cuatro Cuidaos. tonterías, cuatro cuidados que tienes que mantener y que tienes que decir, no, esto lo tengo que hacer. Pues tonterías como no viajes por la noche. No viajes por la noche, o si sales de algún sitio y es de noche, digas, pues son media hora andando o son 20 minutos andando. No, tienes que ir en Uber. Son cuatro tonterías que si las respetas no te suele pasar nada. No te suele pasar nada, pero las tienes que respetar. La calidad de vida es una ciudad con una actividad cultural, con unas opciones de ocio tremendas y es maravillosa. Vivir allí, pero sí que es cierto que el tema de seguridad no es como el de España. Yo, como anécdota, te tengo que decir que después de 5 años viviendo allí, yo venía a Madrid y andaba por Gran Vía y alguien se andaba, o sea, andaba muy cerca de mí, yo me giraba, me quedaba mirándolo como, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y claro, mis amigos me miraban y me decían, ¿qué te pasa? O sea, como que te metes ciertas rutinas que tú no te das cuenta porque realmente De tú no eres, seguridad. tú no eres consciente de que no notas esas alertas hasta que llegas aquí, te relajas y dices, ¿por qué andas? Y la gente dice, pues porque estás en Gran Vía y está lleno de gente. Como que metes ciertas patrones en tu día a día que no te das cuenta. Tu vida, ya te digo, es totalmente normal. O sea, tú haces la misma vida que puedes hacer en Madrid con ciertas precauciones. Y ya está. O sea, lo recomendaría, sí. La gente te habla de México y la gente, madre mía, o sea, es como si te vinieras a la guerra. No, no lo es. No lo es. ¿Hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado. Pero puedes tener una calidad de vida muy buena. Claro, y luego aparte habrá zonas que serán más problemáticas, que allí no hay que ir ni loco, pero como en Madrid, ¿no? No te irías a la Cañada Real No allá a pasear es, con la nena, no Antonio, es, ¿no? sí, pero no es comparable, ya te digo, no es comparable. No, Quien hemos vivido en Latinoamérica, cuando oímos en Madrid o en Europa que la gente se queja de seguridad, nos echamos las manos a la cabeza y nos reímos un poco. Y decimos, no, no sabéis lo que es la inseguridad. O sea, no, Europa es súper seguro, no te va a pasar nada nunca. Para que te hagas, y un dato que suelo contar, para que te hagas una idea de
la violencia que hay ahí. O sea, tú hablas con cualquier mexicano y el 90%, te digo el 90 por no decirte más, lo han atracado al menos una vez a punta de pistola. A punta de pistola. Nosotros en Europa no hemos visto una pistola en nuestra vida. O sea, que te Qué roben la raro. cartera que te roben la cartera en el metro, sí, pero esa forma de violencia, pues no me parece tan radical como que te saquen una pistola. Eso me refiero, que estas cosas pasan, entonces, o una mujer, la mujer ir sola a casa, o sea, tengo amigas que por temas de trabajo han acabado viviendo en casa y me dicen, Antonio, ¿tú no sabes lo que es volver a casa por la noche y mirar atrás? Y dices, que es lo que nos canta de Europa, o sea, la seguridad, todo el mundo te lo dice. Entonces, claro, desde Europa, cuando vemos los sucesos, pues nos puede parecer que es peligroso, pero ya te digo que cuando has vivido otra realidad, dices, qué bien, qué suerte tenemos de vivir en Europa y de tener esta seguridad que tenemos. Pues tienes razón, Antonio, que convivimos muy bien. Así pero bueno, que no quita que estar allí en estos países, pues es también una experiencia que es para valorar y que hay que dejar de hacer unas cosas porque son menos seguras. Más Bueno, que pues dejar de hacer, tener cuidado de cómo las haces, ¿eh? O sea, porque yo no he bueno, dejado de hacer nada, yo he seguido, pues pues, salir por la yo he salido por la noche noche, tú solo, me refiero, andar por la calle tú solo, a lo mejor eso es más depende a qué hora, depende dónde, saber hacer eso. O sea, claro que salíamos por la noche, que había, pues, desde conciertos, discotecas, esa vida nocturna la tienes y la usabas cuando, eh, pero simplemente igual salías y ese día decías, bueno, me cojo un Uber y me voy a casa. O sea, no me pongo a andar como podrías hacer en Madrid. con más, Pero no te con más limita cuidado. tanto, no te limita tanto. Hay que tener cuidado y ya está, hay que estar atento y punto pelota. Vale, Antonio, antes de continuar, ¿crees que ha quedado algo pendiente? Porque ya hemos terminado este primer bloque que es más de Antonio Atienzar y de toda su vida profesional y por dónde ha pasado. ¿Crees que ha quedado alguna cosa pendiente? ¿Quieres que se nos ha quedado algo en el tintero? Oye, el micrófono es tuyo. Bueno, yo creo que hemos dado una pincelada, incluso nos hemos adelantado a muchas cosas. Creo que ha sido bastante ilustrativa, tanto con tus preguntas que han estado bastante guiadas a un poco de, pues, de decir quién soy, qué he hecho. O sea, creo que ha quedado bastante claro. Perfecto, vale. Pues entonces ahora si te parece pasamos a un par de preguntas que son como más generales, ¿no? También para que nos des tu opinión, ¿no? La primera es, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad, ¿no? Aquí ya no vamos a tu carrera, sino cómo lo ves la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva, Antonio. Pues creo que los retos son muy grandes, desde a nivel europeo por la nueva normativa, a ver cómo nos vamos a adaptar, a ver cómo conseguimos hacer que las exigencias europeas que son necesarias, a ver cómo conseguimos aterrizarlas a nuestras plantas, porque tenemos muchas situaciones y plantas repartidas por un montón de sitios, entonces es importante adaptarse a la nueva normativa. Luego, el tema de la escasez de agua. O sea, cómo Mm, vamos a ir resolviendo esto, cómo vamos a... Esto creo que tiene que ser un trabajo conjunto entre empresas y organismos institucionales, pues que se empiece a invertir en instalaciones, que se mantengan las instalaciones que hay, un poco llegar a ese equilibrio porque el agua es fundamental, creo que va a ser importante siempre, entonces tenemos que ver cómo podemos ir adelantándonos a las problemáticas que vamos a tener dentro de unos años, o que yo preveo que va a hacer, porque el recurso del agua cada vez es más escaso, cada vez tenemos más problemas. Entonces creo que hay que irse preparando, hay que hacer una hoja de ruta para estar listos para que no nos pille el toro. Y entonces a adelantarnos a esos posibles problemas de abastecimiento. qué bueno.
Pues sí, Antonio, tienes toda la razón del mundo. Oye, y antes de entrar a la pregunta de nuestra copresentadora, ¿qué nos dirías? ¿Puedes compartir con nosotros alguna anécdota, aunque has contado varias, alguna anécdota interesante o lección aprendida que también nos vale a lo largo de tu carrera, que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. Sí, Antonio. pues, por ejemplo, te diría, Ujú. el tema de saber, o sea, de cuando tienes un problema, tranquilizarte, o sea, creo que esto es importante y verlo con la calma. No ponerse nervioso, decir, lo voy a resolver, voy a ver cómo lo resuelvo. Entonces, sentarse, reflexionar, no agobiarse, esto creo que ha sido algo que yo he ido trabajando, he ido creciendo. Yo me acuerdo es los primeros trabajos, tenía un problema y pues perdía los nervios, me ponía súper nervioso. Todo esto es como, mira, lo voy a resolver. Por muy grande que sea el problema, hay dos soluciones. Uno tiene solución y no me voy a preocupar, o si tiene solución la voy a encontrar. Entonces, desde la calma se ve todo mejor. El hábito de oro que te diría un joven, conoce los trabajos. O sea, te diría más que para un jefe de servicio. Tú tienes que conocer toda tu planta, tienes lo que hablábamos, pasear tu planta, tú tienes que saber cuánto se tarda en hacer un trabajo. Tú no puedes dirigir, tú no puedes organizar si tú no tienes ni idea y crees lo que te están diciendo. Tú mandas, por ejemplo, al de limpiar una reja de gruesos, tú tienes que saber cuánto tiempo estimas que en ese trabajo y cómo se hace. Entonces, que nos preocupemos un poco en conocer lo que hacen nuestros trabajadores, en cómo lo hacen y que aprendamos de ahí para poder dirigir. O sea, podemos dirigir si conocemos las entrañas de nuestros trabajos, de nuestra planta. Creo que eso es crucial. También hay Qué que bueno. reconocer que el día a día muchas veces se come a los jefes de servicios. Mucho papeleo, mucho documento, y eso les hace que no puedan, pero que saquen tiempo que es importante. Que tienes toda la razón del mundo y a veces tampoco apetece tanto, dices, uff, con el frío que hace o con el calor que hace o con el sol que hace, pero es que es lo que dices tú, es que tienes que verlo con tus propios ojos, tienes que interesarte, tienes que ver cómo sale el agua. Así es que yo creo que esa es la clave y cómo está, cómo entra, que todo va bien o va bien. Bueno, pues mira, perfecto. Está interesante la lección aprendida, interesante el hábito. Gracias, Antonio. Y ya sí, pasamos a la pregunta de nuestra copresentadora. Como buen oyente que eres de este podcast, Antonio, sabrás y sabe todo el mundo que no estoy solo yo, que no está solo este locutor, que hay una copresentadora que está por detrás, está todo el tiempo escuchándonos y que, bueno, toma notas y que siempre, siempre, siempre tiene una postilla, tiene una nota a algo que he dicho yo, algo que no has dicho tú, algo que nos ha quedado en el tintero. Entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y es ella la que gobierna este trozo de la entrevista. Así que, a ver, a ver cómo sale. Hola, don Antonio. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua, y estoy encantada de poder escuchar a don Antonio Atienzar España. He estado siguiendo atentamente su conversación con Daniel, especialmente su paso por Egipto, y más tarde el liderazgo absoluto que asumió en la macroplanta de Atotonilco en México, y estoy fascinada por su trabajo, su energía y su forma de actuar ante las situaciones imprevistas. No obstante, me surge una curiosidad que creo que puede aportar una mirada muy valiosa a esta entrevista. Don Antonio, después de haber dirigido plantas faraónicas en entornos geográficos, culturales y operativos tan radicalmente distintos como Egipto y México, ¿qué diría que ha sido más determinante para lograr resultados operativos sobresalientes? ¿La tecnología disponible, la estructura organizativa o la gestión del factor humano? Y si tuviera que elegir solo uno, ¿cuál es el que realmente marca la diferencia? Muchas gracias. Hasta luego. Es mirar, creo que ya lo he dicho, pero si tuviera que elegir solo uno, te diría el factor humano, o sea, el personal. El personal es clave. O sea, el personal, pero hablo del personal, de todo el personal. De hecho, para mí es más importante o es un operario que un jefe de operación.
¿Por qué? Porque el operario es la maquinaria, es la que hace que se mueva todo. Y creo que yo siempre digo que esto es como un reloj. Un reloj que tiene que estar todo engranado para que funcione. Entonces, creo que el personal te la elegiría como la parte más importante. La tecnología es importante, el estado de la planta es importante, pero los trabajadores somos fundamentales. Qué razón tienes, Antonio, y qué importante es, no hay duda, no hay ninguna duda. Yo me he quedado muy satisfecho con tu respuesta. Entiendo que nuestra copresentadora también lo estará. Y en su nombre te lo agradezco. Y ahora ya sí pasamos a las dos. Pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario y la primera de todas es la que me permite a mí que digamos que esta rueda no pare de girar, que esta máquina de churros esté dando churros todo el tiempo. Entonces, la primera de las preguntas es: ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas, Antonio? Te voy a decir a dos personas, porque en mi Toma ya. trayectoria Sí, profesional sí. hay dos personas que han sido primero amigos y también han trabajado conmigo en numerosas ocasiones. Entonces los admiro un montón profesionalmente, pero también los admiro como personas porque los considero amigos. Y son Alexander Pardo y Marc Ponsoda. Son las dos personas que yo considero como referentes en el mundo del agua y también como grandes amigos. Qué bueno. ¿Y qué nos cuentas de ellos? Cuéntanos de Alexander y de Mar. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues Alexander está en Aqualia ahora mismo y Marc Ponsoda está en Acciona. Mar por Soda. Ponsoda, Venga. Ponsoda. Pues como ellos te van a poder ver a ti recomendándoles y pasándoles esta papeleta, tú en poco tiempo, si ellos quieren, podrás verlos y escucharlos a ver qué nos cuentan. Muchísimas gracias, Antonio. De nada. Y por último, ya antes de darte ya la despedida, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías a ellos? Pues les diría que han elegido un buen sector, que es un sector súper importante, que yo creo que si se forman y trabajan duro no les va a faltar trabajo y que piensen la importancia del trabajo que están haciendo, que es fundamental, es crucial. Es importante para el futuro del planeta y que pongan en valor este trabajo. No somos oil and gas, o sea, me refiero que es un sector mucho mejor pagado que el nuestro, pero creo que estamos aportando mucho. Y ese granito de arena, creo que ese salario emocional también tenemos que tenerlo en cuenta. Y que es adelante, que se formen y que están eligiendo bien, están eligiendo bien. Y además que nunca se acaba, ¿no? Claro, El trabajo aquí nunca se va a acabar. Así que, juntado todo, pues es un buen sitio. Pues yo también pienso igual, Antonio. Te lo agradezco que nos lo hayas evidenciado y nada, ahora ya simplemente dejarte tranquilo ya que tienes que continuar con tu día, que para el que no lo sepa, hemos empezado esta entrevista a las 7:30 de la mañana, un poco que era cuando nos venía bien a los dos, así que estupendo. Te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo, te agradezco mucho que te hayas venido a los micrófonos del podcast del agua. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí conmigo. Yo sabía que tenías que pasar por aquí, tenías que venir a contarnos de Egipto, de México, tenías que contarnos tu visión del mundo. Te lo agradezco de verdad por habernos acompañado, por esa conversación tan cercana. Te deseo lo mejor en tus próximos proyectos y esperamos volver a coincidir muy pronto. De hecho, tendrás que venir a contarnos cómo está yendo tu vida en la siguiente parte. Así que te lo agradezco mucho y que sepas, Antonio, que el podcast del agua será siempre tu casa. muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido un placer que me invites, ha sido un placer hablar contigo y seguro que nos cruzamos porque tú sabes que el mundo del agua es muy pequeñito y nos cruzamos siempre. O sea, muchas gracias de verdad, Nos vamos a encontrar siempre. seguro.
Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado extraordinario y una conversación que estoy seguro te va a aportar, tanto como la que hemos tenido con Antonio hoy. Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración. Es completamente gratuito y me ayuda al Podcast del Agua a seguir creciendo y haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Ha sido un honor estar contigo. Hasta muy pronto y Namaste.